tarde todos y repito lo que recurrentemente planteo, que pues le pedimos a Dios que nos libere pronto de esta pesadilla y que volvamos a la normalidad, ¿verdad? Que podamos en un momento dado generar una vinculación presencial para tener yo el honor y el gusto de saludarlos personalmente. Fíjense que quiero recordarles algo importante. El examen nuestro, el primer parcial, es el día martes 1 de marzo, la hora de clase, a esta hora, ¿verdad? Los contenidos que vamos a evaluar son todos los que hemos expuesto hasta el que expongamos el día de hoy. El día de hoy se está adjuntando también un cuestionario. Ya lo he expuesto en algunas oportunidades precedentes y ahora lo repito. Ustedes toman su cuestionario y le dan respuesta con el material que nosotros hemos remitido. De ese cuestionario yo tomaré 15 preguntas para elaborar la prueba. De tal cuenta que pues, ahí no hay pierde, ¿verdad? Quien haya respondido su cuestionario y lo haya estudiado, por supuesto, tendrán muchas posibilidades de obtener el mayor punteo, que yo quiero que lo obtengan, por favor, porque no hemos visto demasiado. Y creo yo que dentro del contexto de las oportunidades, pues hay que obtener el mayor punteo. Aquí el punteo son 30 puntos. Entonces, repito, el examen es el martes 1 de marzo, a la hora de clase. Aquí les estoy adjuntando el cuestionario a efecto de que ustedes le den respuesta, no que me lo remitan, porque eso no tiene ningún valor. Esto es una mecánica que posibilita y facilita el estudio, sobre todo dentro de este contexto de distancia en el que nos estamos desarrollando, desenvolviendo. Muy bien. Vamos a empezar la temática, que esta todavía estaría incluida dentro del primer examen parcial. El temario es el siguiente. Y ya les aparece el temario en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar la exposición. El día de hoy vamos a abordar la temática del nombre. Y en el número 1, pues hacemos referencia a lo que se entiende por nombre o sustantivo. Ahí invocamos el pequeño luz ilustrado para trasladar una concepción de lo que es el nombre. Todos sabemos qué es el nombre. El nombre es la denominación que se aplica a las personas, a las cosas e incluso a los animales para diferenciarlos unos de otros, ¿verdad? Pero realmente en este caso nos interesa es la denominación de las personas, el nombre de las personas, porque el nombre de las personas conlleva un efecto jurídico, tiene una connotación eminentemente jurídica. Entonces, repito lo que ya conocemos: el nombre es la denominación, el apelativo, la palabra que sirve para designar a las personas o a las cosas, diferenciándonos unas de las otras, ¿verdad? Bueno, expuesto lo que es el nombre, les relaciono algo muy importante. Algunas personas hacen referencia a que el nombre se origina desde las edades más remotas dentro del marco de la prehistoria, ¿verdad? Que el hombre utilizó ya ciertas referencias para identificarse entre sí o para identificar a las cosas ambientes. Y en efecto, así ocurrió. Hay dos períodos bien diferenciados en el desarrollo del nombre. Una etapa primigenia, que es lo que les señalo aquí, y otra etapa que se origina con el derecho romano. La etapa primigenia era una etapa simplista, en donde las personas tenían un nombre
con el mero propósito de diferenciarse unas de las otras. Regularmente era un nombre articulado por una sola expresión, pero los nombres se repetían, ¿verdad? Porque los nombres son números clausus, es decir, hay un número específico de ellos. Entonces empezó a utilizarse una referencia geográfica para identificar a las personas. Aquí les cito yo algún caso, ¿verdad? Al principio se les aplicaba un solo nombre, como por ejemplo Pericles, Fidias, Praxíteles, Nerón, Licurgo, Sófocles, Platón, Aristóteles, etc. Solo el nombre. Pero como les decía, el nombre en un momento dado se repetía, llegaba a repetirse. Entonces se adicionó un elemento geográfico para que el nombre tuviera finalidades diferenciadoras. Por ejemplo, Jesús de Galilea, Pablo de Tarso, Zenón de Elea, Aristóteles de Estagira, Alejandro de Macedonia, señalando. El nombre es la palabra, la expresión, el término que se utiliza para identificar a las personas y diferenciarlas unas de las otras. Y en el proceso de desarrollo del nombre se diferencian dos etapas. La etapa primigenia, que es la que yo acabo de explicar, era una etapa en la cual inicialmente se utilizaba solo el nombre. Y ya traje a cuenta una serie de nombres, Homero, Hesíodo, Periandro, Nerón, Licurgo, Pericles, Sófocles, Platón, Aristóteles. Solo el nombre. Pero el nombre se repetía y por esa razón ya no cumplía su función diferenciadora. Entonces se le adicionó un elemento geográfico. Por ejemplo, Jesús de Galilea, porque había muchas personas que tenían ese nombre. O Pablo de Tarso, el famoso apóstol, ¿verdad? Zenón de Elea, les hablé también de Alejandro de Macedonia, etc. Fíjense que esta fase primigenia, que tiene dos etapas que ya expliqué, se caracterizaba porque no había normas, no había una regulación del nombre. Era una cuestión de hecho como se utilizaba, ¿verdad? No existía un normativo regulador del nombre. Los primeros normativos, las primeras regulaciones en torno al nombre aparecieron con Roma. Ya les he señalado en diversas oportunidades y de seguro ya los tengo atribulados o cansados de repetirlo, pero lo traigo a cuenta nuevamente, que Roma fue el emporium del derecho. Ahí se generaron todas las instituciones que ahora conocemos, preferentemente las del derecho civil. Y fíjense que aquí Puig Peña nos relaciona un complicado mecanismo que utilizaban los romanos para aplicar el nombre. Porque a diferencia de la primera etapa, en la primera etapa, la primigenia, les dije que no había normas, que no había regulación, que no había preceptiva. En cambio, en Roma ya existió el nombre sujeto a una regulación. Había leyes que regulaban el uso del nombre. Fíjense que en Roma el nombre estaba conformado por 4 elementos, que son los que aparecen acá. El nombre de una persona tenía un primer elemento que se llamaba prenombre, el nombre, luego el conombre, y eventualmente había un cuarto elemento que era el agnombre. Repito entonces, a diferencia de la etapa primigenia, en la cual no había regulaciones, no había normativos, no había leyes que regularan el nombre, con Roma aparecieron ya normativos, mecanismos legales para usar el nombre. Y en Roma, el nombre de las personas estaba conformado por estos 4 elementos: el prenombre, el nombre, el conombre y el agnombre. Fíjense que el prenombre era
el equivalente al nombre propio actual. Si yo me llamo Carlos o Francisco o Pedro o Juan, ese era el prenombre. El nombre propio, el equivalente del nombre propio de la actualidad. El nombre o nomen gentilium, como le llamaban ellos, era el nombre de la familia. Era una especie de apellido. Entonces, vean, existía el prenombre que era el equivalente del nombre propio de la actualidad. El nombre gentilicio, que era el equivalente al apellido. El conombre era un elemento que se utilizaba para distinguir a las personas de la misma familia, porque así como ocurre hoy, ¿verdad? Nosotros bautizamos a nuestros hijos con nuestro nombre, con el que tenemos, ¿verdad? Yo me llamo Juan Francisco Flores y mi hijo se llama Juan Francisco Flores. Entonces, así ocurría también en Roma. Entonces, para diferenciar a dos personas que tenían el mismo nombre, se utilizaba el conombre. Y eventualmente, en circunstancias muy especiales, aparecía un cuarto elemento que era el agnombre. Entonces, repito, en Roma aparecieron las regulaciones, los normativos, la preceptiva en relación al nombre. Y estas determinaban que en Roma había 4 elementos para conformar el nombre. Los más usuales eran los 3 primeros. El prenombre, que equivalía al nombre propio de la actualidad. El nombre, que era como el apellido de nuestros días. El conombre era un elemento diferenciador porque regularmente, y sobre todo en los varones, los hijos tenían el mismo nombre que el papá. Y el agnombre era un elemento eventual que se aplicaba a una especie de apodo que contribuía a esclarecer la situación. Aquí les traigo un ejemplo que lo estoy tomando de don Federico Puig Peña. El nombre, aquí está mal escrito, el primero me equivoqué, es Publio, no público. Publio, sin la C. Publio Cornelio Escipión el africano. Publio Cornelio Escipión. Ese es un nombre de un personaje romano. ¿Quién era Publio Cornelio Escipión el africano? Se los comento rápidamente para no introducir un elemento distractor. Roma era una potencia militar, económica, política, comercial, ya se los he explicado en diversas oportunidades. Roma, pues ciertamente llegó a ocupar la mayor parte de Europa, pero ocupó la península itálica que todos conocemos, la famosa bota donde está Italia, ¿verdad? Frente está el mar Mediterráneo. Luego del mar Mediterráneo estaba África. En África floreció también otra cultura muy poderosa, que era la cultura cartaginesa. Ahí estaba Cartago, ¿verdad? Entonces, pronto entraron en fricción los romanos y los cartagineses, porque ambos pretendían dominar el comercio en el mar Mediterráneo. Entonces, hubo un famoso personaje cartaginés, un general, ¿verdad? Cartaginés, que se llamaba Aníbal Barca. Entonces, Aníbal, según señala la historia, pretendió invadir a Roma, ¿verdad? Pero no por la vía marítima, sino que dicen que con una enorme cantidad de elefantes borneó África y atravesó el mar Mediterráneo, en donde están las que se llamaban las columnas de Hércules, que ahora es el estrecho de Gibraltar, y pasó con todo y elefantes, y se encaminó a Roma. Pero en ese lapso, el general romano Publio Cornelio Escipión atravesó con sus barcos el Mediterráneo y quemó Cartago y lo destruyó. Entonces se le consideraba un héroe, y por la campaña, por el triunfo que había tenido frente a los cartagineses, le llamaban el africano. Entonces él se llamaba Publio, no público, sino Publio Cornelio Escipión el africano. Entonces fíjense, Publio era el prenombre, o sea, el nombre propio, Publio.
Cornelio era el apellido, pero como el papá del general se llamaba también Publio Cornelio, a él le agregaron un tercer elemento distintivo que era Escipión. Ese nombre o esa denominación no la tenía el papá. El papá se llamaba Publio Cornelio y él se llamaba Publio Cornelio Escipión. Y eventualmente aparecía un cuarto elemento, que era una especie de apodo, como el que a él le aplicaron, el africano, por las glorias que había obtenido eh, en África, ¿verdad? Con motivo de la derrota que le infligió a los cartagineses. Bueno, hago una breve síntesis de lo que he dicho. He dicho que el nombre es la denominación que permite identificar y diferenciar a una persona de la otra. En el desarrollo histórico del nombre podemos advertir dos etapas. Una etapa primigenia, en donde no había regulación, no había leyes en torno al nombre. El nombre se utilizaba con una sola expresión, con una sola palabra, como les señalé, ¿verdad? Las personas solo se identificaban con el nombre de Homero o de Periandro, de Pericles, pero pronto los nombres se hicieron insuficientes. Entonces, para identificarlos se adicionaba un elemento geográfico, y les puse el ejemplo de Jesús de Galilea, de Zenón de Elea, de Alejandro de Macedonia, etc. Y fue hasta en Roma, que es la cultura jurídica por excelencia, donde empezaron a surgir normativos, regulaciones, leyes en torno al nombre. Y el nombre, como les acabo de decir, tenía tres elementos básicos. El prenombre, que era el nombre propio actual. El nombre o nombre gentilicio era el apellido. El conombre era un elemento diferenciador porque regularmente padre e hijo tenían el mismo prenombre y nombre. Y el agnombre era una especie de apodo aplicable en razón de un suceso significativo que esta persona hubiera ejecutado, y les traje a cuenta a Publio Cornelio Escipión el africano, que fue un general romano muy famoso porque venció a Aníbal Barca, derrotó a los cartagineses y por eso le decían el africano, ¿verdad? Porque en la campaña del África él obtuvo la gloria de la victoria. Se llamaba Publio, Publio era el nombre, Cornelio era el apellido, pero como su papá se llamaba así, había un tercer elemento que era el conombre, que era Escipión, y africano era una especie de apellido, el agnombre, que contribuía a diferenciarlo y a enaltecerlo. Ahora, en el número 3, vamos a hablar de la naturaleza jurídica del nombre. Ya les he dicho en oportunidades anteriores que cuando hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, estamos hablando de su esencia, de su fundamento. Entonces, hay muchas teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del nombre. Aquí están, una es la teoría de la propiedad, otra la teoría que lo considera un atributo de la persona, una tercera que lo considera un mecanismo de policía civil y otra que lo considera una manifestación del derecho de familia. Vamos a explicar brevemente cada una de las mismas. Por ejemplo, la teoría de la propiedad. La teoría de la propiedad manifiesta que el nombre nos pertenece como nos pertenece nuestra casa o nuestro vehículo o nuestro celular o nuestro lapicero. Y en efecto pareciera que así es, porque nosotros hablamos de mi nombre o tu nombre o vuestro nombre, compañeros, ¿verdad? Para aludir a los nombres de todos ustedes. Entonces, estamos utilizando expresiones posesivas. Si yo digo mi nombre, estoy señalando que me pertenece, que es mío, que es de mi propiedad. Y si digo tu nombre, estoy mencionando que esa denominación le corresponde a otra persona. Y si digo vuestro nombre, estoy refiriendo que la denominación de cada uno de ustedes les pertenece. Entonces, repito, la teoría de la propiedad lo que enuncia, lo que explica, lo que expone, es que el nombre nos pertenece en propiedad, como nos corresponde nuestro vehículo, nuestro celular, nuestro código, nuestro lapicero, nuestro vehículo, etc.
Sin embargo, hay una crítica, es un señalamiento tal vez no muy severo, dice, bueno, eh, probablemente sea de mi propiedad, pero no es un bien, porque lo que es de mi propiedad yo puedo venderlo o regalarlo. Por ejemplo, mi carro puedo venderlo, o mi casa puedo venderla, o mi celular puedo venderlo, pero mi nombre no. Yo no puedo decir, miren, vendo mi nombre, quién está interesado, y lo vendo y me quedo sin nombre. No es posible, ¿verdad? Entonces arguyen unas personas que no aceptan que el nombre sea una propiedad. El nombre, dicen, es una categoría jurídica y no un bien. Repito, la primera teoría es la de la propiedad, la que expone que el nombre nos corresponde en propiedad, como los bienes a los que yo aludí, nuestra casa, nuestro carro, nuestro lapicero, nuestro código, y que esto se sustenta en el empleo de palabras que denotan pertenencia, como mi nombre, o tu nombre, o vuestro nombre. Pero se critica esta teoría porque se arguye que el nombre no es un bien, sino es una categoría jurídica. Entonces, los bienes podemos venderlos, comprarlos, permutarlos, pero el nombre no, ¿verdad? Entonces, no se acepta esta teoría. Hay otra teoría que dice que el nombre es un atributo de la persona, que todas las personas, por el solo hecho de nacer y existir, ya tienen derecho a un nombre y que sabemos cuál es ese nombre. Por ejemplo, el hijo de el señor Castañeda y de la señora García será el joven Castañeda García, aunque no lo hayan inscrito todavía, ¿verdad? Pero conocemos a sus padres. Todos dicen esta tesis, tienen derecho a un nombre porque tienen derecho a una familia, lo cual es cierto, pero también aquí hay un pero, ¿verdad? Dicen algunas personas que al no conocer la familia de algunos niños, de los niños expósitos, de los niños abandonados, ellos no tienen nombre. A un niño que lo abandonan, no sabemos quiénes son sus padres y no podremos determinar cuáles son el nombre de familia que les corresponde. Repito, según esta tesis, todas las personas tienen un nombre. Todas las personas tienen un nombre por el mero hecho de existir y de haber nacido. Y sabemos su procedencia, entonces el nombre de familia, aunque no esté inscrito, será el apellido de sus padres. Pero esta tesis se critica o se comenta que es incierta porque hay niños abandonados, niños expósitos, ¿verdad? Eh, no se sabe cuál es su procedencia y no tienen el nombre que corresponde. Allá veremos quién se los pone o quién los bautiza. Recuérdense que hay situaciones terribles, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de advertir una hace algunos años cuando dejaron a un bebé en una de las bancas de la catedral abandonado, ¿verdad? Ese es un niño expósito. Luego, esta es una tesis muy importante, es una tesis francesa de este autor Planiol, Marcel Planiol, a quien invocaremos con frecuencia. Era un gran civilista. Entonces Planiol dice, aunque esto pareciera que es un absurdo, pero así es, el nombre es un mecanismo de policía civil, ¿verdad? Lo que quiere decir él es que es un mecanismo de control que utiliza el Estado para identificarnos, para ubicarnos, para situarnos y obtener un efecto jurídico, porque el Estado necesita ubicarnos, necesita situarnos para que cumplamos ciertos deberes, como por ejemplo pagar impuestos, ¿verdad? Y finalmente hay otra teoría, que es la teoría que manifiesta que el nombre es una manifestación de un derecho de familia, que por el nombre podemos conocer nuestra genealogía, es decir, de dónde procedemos. A ver, usted es de apellido Cordón, usted es de Zacapa, usted es familiar de tales personas. Sí, mis padres son de Zacapa, dice un señor de apellido Cordón. Eh, usted es de apellido Mazariegos, usted es de Suchitepeques. Sí, de ahí es mi familia. Regularmente
las consideraciones de esta índole tienen también una vinculación geográfica. Hay apellidos que son procedentes de cierta región, ¿verdad? Fíjense que, permítame que ejemplifique con mi propio apellido. Hace algún tiempo, un colega oriundo de Chiquimula me invitó a un cónclave de las familias Flores de Honduras, El Salvador y de Guatemala, ¿verdad? Yo no fui, pero me enteré que habían llegado como casi 1000 gentes, ¿verdad? El mío es un apellido común y corriente, entonces no es tan difícil encontrarlo. Entonces lo sitúan a uno, ¿verdad? A través del mecanismo del nombre propio del apellido, para saber quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos. Es un mecanismo genealógico. Entonces les repito, cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, estamos aludiendo a su esencia, a sus características. Para una primera teoría, el nombre es una manifestación de la propiedad que se confirma porque utilizamos expresiones como mi nombre o tu nombre irradian pertenencia. Pero la crítica es que no son bienes, el nombre no es un bien, sino es una categoría jurídica y no es objeto de compraventa como puede ser un elemento de nuestro patrimonio que sí nos pertenece. La teoría que considera que el nombre es un atributo de la persona es aquella que relaciona que todas las personas, por el mero hecho de nacer y de existir, tienen derecho a un nombre, porque conocemos cuál es su procedencia, quiénes son sus padres. Pero hay niños que son abandonados, que son los niños expósitos, que no tienen ese punto de identidad, no se sabe quiénes son sus papás. Ahí les conté una vivencia que yo tuve cuando conocí el caso de un niño abandonado ahí en las bancas de la catedral. Una tercera teoría señala que es un mecanismo de policía civil, que pareciera ser la tesis más aceptable. Es un mecanismo que posibilita que el Estado nos ubique y nos identifique para situaciones de diversa índole, pero un ejemplo podría ser la impositiva para pagar impuestos, ¿verdad? Y luego, la tesis que señala que es una manifestación del derecho de familia. Por el nombre conocemos nuestra procedencia, conocemos a nuestra genealogía, pero en muchos casos se le critica esta tesis, como en los casos de adopción o de los niños expósitos. El apellido no nos permite conocer a la familia. ¿Cuál de estas teorías, la de la propiedad, la del atributo de la persona, la del mecanismo de la policía civil, la de manifestación del derecho de familia, es la más aceptada? Fíjense que, como ocurre regularmente en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica, aquí hay una teoría ecléctica, una teoría integracionista, que es la que les estoy señalando al final, que dice, no, no hay ninguna teoría plena, pero todas tienen razón parciariamente. Entonces nosotros debemos aceptar que el hombre tiene todas estas características. Tiene elementos de propiedad, es en algún grado un atributo de la persona, es un mecanismo que utiliza el Estado para ubicarnos y es una manifestación del derecho de familia. Entonces la tesis que es aceptada es la tesis ecléctica o tesis integradora o tesis integracionista, que manifiesta que todas las posiciones expuestas tienen en alguna medida alguna razón. Las características del nombre son casi las mismas. Licenciado, ¿Perdón? disculpe, le podría hacer una pregunta. No, por favor, hágame. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón. Con Jamie Cruz, Gracias, Jamie. A ver, Jamie, pregunte, por favor. a mí me quedó una duda acerca del término stricto sensu. ¿Qué relación tiene con la primera teoría? Disculpe, licenciado. No tiene ninguna... la referencia stricto sensu es una voz latina que quiere decir en estricto sentido, sin amplitud alguna. Aquí a párvulos solo van a ingresar los niños que stricto sensu tengan 5 años cumplidos. Entonces los que tengan 4 años
11 meses no pueden ingresar. Stricto sensu quiere decir en rigor. Entonces, no sé por qué usted me lo preguntó, mi querida. Porque aquí dice stricto sensu. Por esa razón, no puede considerarse una propiedad en rigor. Perdón, ni me había percatado, había olvidado que la había incluido ahí. Jamie, lo que queremos decir es que el nombre no es una propiedad en estricto sentido, que no es una propiedad en rigor, que nosotros decimos que es nuestro, pero la denominación de una persona no es como un bien, no es como nuestro teléfono o nuestro carro o nuestra casa, que lo podamos vender. Entonces, stricto sensu no es una propiedad, en estricto sentido no es una propiedad. Ellos dicen que es una categoría jurídica, pero en la medida que el nombre, como lo vamos a ver en las características, es oponible ante terceros, entonces sobre esa base sí tiene algunas características de propiedad. Eso quiere decir stricto sensu, Jamie. No sé si está bien la respuesta o quiere que la amplíe un tanto más. Muchas gracias, licenciado. Me quedó muy claro. Gracias. A usted, Amy, por preguntar. Fíjense que lo que acabamos de decir... Perdone, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Perdone que lo interrumpa. No me interrumpe. Quería comentarle algo y exponerle una duda. Por favor, ¿con quién tengo el gusto? Perdón. Carlos de León. Carlitos, Mucho gusto, licenciado. Mucho gusto, Carlos. Fíjese que yo conozco a 2 personas a las que nunca las registraron en RENAP. Los padres nunca hicieron nada por registrarlas y para el país de Guatemala es como que ellas no existieran. Entonces quería preguntarle qué tanto problema tendría una persona en ese caso, ya sea jurídicamente hablando o para desenvolverse en la sociedad. Y tiene todos los problemas, porque es una persona inexistente jurídicamente. El vínculo jurídico que arranca con el nacimiento se produce a través de una conducta llamada reconocimiento, ¿verdad? El padre va y lo inscribe y dice, mire, este niño que acaba de nacer es mi hijo. Así se establece la filiación y mediante ese mecanismo puede establecerse la edad y una serie de consideraciones básicas como su procedencia, su nacionalidad. Entonces, una persona que no ha sido inscrita, yo creo que en la última clase, no fue aquí, donde hablamos de esto, creo que fue en la otra sección, pero hay un mecanismo que se llama de inscripción extemporánea. La inscripción extemporánea procede cuando una persona no es inscrita dentro del lapso que corresponde, que son 30 días, ¿verdad? Entonces, después, si nosotros inscribimos a nuestros hijos después de ese lapso, nos imponen una multa, pero hay niños que se pasan la vida sin inscribir, pues no sé, por una serie de razones, básicamente es por ignorancia, pero yo no sé si fue en esta sección que nos comentó una compañera que trabaja en el RENAP, que ahí hay en el RENAP, hay una división encargada de atender este tipo de casos, porque regularmente las personas que viven en una situación como la que usted me describe, Carlos, son personas de una modesta economía y un abogado les cobraría mucho dinero por realizar esta gestión. Entonces, yo honestamente desconocía de esta sección, una sección que ella me comentaba que está conformada por varias personas, abogados, trabajadores sociales, que es un equipo plural, ¿verdad? Y se encargan gratuitamente de resolver estas situaciones. Porque cuando a mí me preguntaron, pero creo que fue en la sección B, yo les exponía que otra institución que resuelve este tipo de situaciones también gratuitamente es el Bufete Popular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Entonces, ustedes en un momento dado van a tener que hacer sus prácticas en el bufete y tienen que agotar algunos casos penales, otros civiles, otros administrativos. Entonces, dentro de los casos civiles, les adjudican a los pasantes, que así se llaman las personas que realizan su práctica, actividades como esta. Es muy generalizado que haya varias personas que no están inscritas. Entonces, el mecanismo es el de
asiento extemporáneo de partida. La partida de nacimiento, pues se produce una vez que nacemos, acudimos nosotros al registro correspondiente, pero muchas veces por irresponsabilidad o por ignorancia no se inscribe a los menores y pasa lo que usted me está señalando. Entonces la mecánica de resolución es esta que le comento, Carlos. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, Carlos. Hablemos Buenas ahora tardes, de... licenciado. Perdón que lo interrumpa. Yo creo no, que por ese motivo es de que ahora ya inmediatamente ya no dan tanto lapso para que puedan ir a inscribir a los niños a RENAP, sino de que ahora tienen que ir inmediatamente a inscribirlos, ya que así como en, ¿cómo se llama esto? En los hospitales, más que todo públicos, ahí mismo está RENAP, y también lo hacen por cuestiones de que también en los hospitales pues han habido robos de niños, ¿verdad? Y sí, en efecto. Bueno, la ley dice 30 días porque eso de los hospitales es una ventaja, pero recordemos que como somos un país subdesarrollado, hay un sinnúmero de mecánicas para posibilitar el alumbramiento, están las señoras comadronas, y en el área rural propiamente dicha, esto se produce, los alumbramientos a veces se producen sin intervención de ningún médico y sin la posibilidad de llegar a un hospital. Entonces, por eso es que se promueve esta situación. Fíjense que lo que ocurre regularmente en los casos de niños no inscritos es la ignorancia, ¿verdad? Que no se sabe. Recordemos que todavía somos un país tercermundista. Muchas gracias por su intervención. ¿Con quién tuve el gusto? ¿Con quién hablé? Con Fabiola. Gracias, Fabiola. Es usted muy amable hoy. Muchas gracias por su señalamiento. Hablo ahora de las características del nombre. Fíjense que el nombre es oponible ante terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo clarificar que no soy la persona a quien se le atribuye la concreción de cierto hecho. Imagínense que sale una noticia, ¿verdad?, en donde se señala que hay una persona que fue capturada y que se llama Juan Francisco Flores Juárez, ¿verdad?, como yo, pero mi nombre es muy común, entonces yo envío una manifestación aclaratoria en donde se señala que esa es otra persona y doy mis datos y que mi nombre me identifica a mí, que tengo tales otras características y que no soy la persona que está procesada. El nombre es oponible ante terceros, ¿verdad? Lo cual quiere decir que en alguna medida es una propiedad porque yo puedo manifestar, ese es mi nombre y clarifico que me identifica a mí. La otra persona se llama igual, pero yo no tengo que ver con ella ni nada, ¿verdad? Señalamos en relación al Estado civil, el nombre forma parte del Estado civil, el nombre no tiene valor pecuniario, es extracomercial, es decir, no se puede comprar ni vender. Les dije, yo no puedo decir en una subasta, yo subasto mi nombre, ¿quién da más? Porque ese no es el mecanismo para cambiarme de nombre. Yo no puedo vender el nombre porque el nombre no es un objeto. Cuando hablé de el Estado civil, también hablé de la prescripción y dije que el Estado civil es imprescriptible, lo cual quiere decir que yo no lo puedo adquirir con el transcurso del tiempo. Se recuerdan que hablamos de la usucapión y que leímos el artículo 620 y señalamos que los bienes inmuebles pueden adquirirse por el transcurso de 10 años de ocupar un inmueble, ¿verdad?, que no esté inscrito a favor de otra persona. Yo no puedo adquirir el nombre por prescripción. A mí me pueden decir un apodo, ¿verdad?, y me puedo identificar con él 20 años, pero ese no es mi nombre. Si hoy, si lo utilizo, me estaré involucrando en un problema. Es decir, a mí no me gusta mi nombre y voy a usar otro, y porque lo usé 10 años ya se cambió. No, hay un mecanismo que vamos a estudiar dentro de unos minutos, que es la mecánica para cambiarse el nombre. Luego, el nombre expresa una relación familiar, lo acabamos de señalar. Generalmente nos permite establecer nuestra genealogía, ¿verdad?, de dónde procedemos, quiénes eran nuestros papás, quiénes son nuestros hijos.
y el nombre es obligatorio. Entonces, las características del nombre: es oponible ante terceros, se puede oponer con fines de aclaración ante terceros, ¿verdad? Yo no soy fulano de tal que está detenido, ¿verdad? No tiene valor pecuniario, no se puede comprar ni vender, es extracomercial. Es imprescriptible porque no se puede adquirir mediante el transcurso del tiempo. Regularmente se refiere a una relación familiar y es obligatorio. Fíjense que aquí hay una diferencia que hay que hacer: el seudónimo y el sobrenombre. El seudónimo es una denominación que regularmente se aplican las personas de cierto medio, del medio artístico, por ejemplo, ¿verdad? Se cambian de nombre los artistas de cine, los poetas y hasta algunos pintores se cambian de nombre para tener una denominación más eufónica, ¿verdad? Que yo les podría señalar muchos ejemplos, pero el que se me ocurre ahorita, por ejemplo, hay una patoja que canta muy bonito que se llama Fabiola Rodas, pero utiliza un seudónimo, se llama Fabiola Rouda, no se llama así, ¿verdad? Por ejemplo, hay por ahí un poeta que tiene su nombre, ¿verdad? Y se identifica con la denominación el amante oculto, ¿verdad? Y hay otros que, por ejemplo, Pablo Neruda, el famosísimo poeta, Pablo Neruda, el autor de tanto poema, ¿verdad? Hermoso, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Él se llamaba Neftalí Reyes Parrales, creo que era el segundo apellido, y se puso Pablo Neruda porque él consideraba que era más impactante. Y si ustedes miran, en el caso de los artistas de cine, regularmente no se identifican con el nombre, su nombre, porque por razones mercadológicas o publicitarias hay nombres que provocan mayor efecto. Entonces el seudónimo es una denominación que se autoaplica a una persona. Ahora, la diferencia con el sobrenombre es que es un apodo, ¿verdad? O alias, y que regularmente se aplica en consideración a una circunstancia física, ¿verdad? Por ejemplo, a los que somos morenos nos dicen negros, ¿verdad? Bueno, hay varios apodos, ¿verdad? Miren, en el caso de los futbolistas que por una circunstancia física regularmente nos aplican o nos hacen referencia a una característica que se presenta como grotesca, ¿verdad? El sobrenombre no se lo pone la gente, porque a veces eso es muy desagradable, sino se la pone el público, ¿verdad? Entonces la diferencia entre seudónimo y sobrenombre radica en que el seudónimo se lo aplican las propias personas y el sobrenombre se lo aplican a ellas, no lo aplican a nosotros, ¿verdad? En razón de alguna característica física, ¿verdad? Fíjense que el seudónimo, pues hay que usar el nombre, ¿verdad? Es lo correcto, como yo les voy a señalar. Eso genera muchos problemas, ¿verdad? Y el sobrenombre sí tiene una incidencia en el derecho penal, porque en el decurso de un proceso penal, desde la primera declaración, se hace referencia al alias o apodo que tiene esa persona. Vamos a hablar seguidamente de la regulación legal del nombre. Y les pido de favor que abramos nuestro código a partir del artículo 4. Si ustedes fueran tan amables. ¿Sí suena? Muy bien, se los voy a recordar hoy, muy amable. ¿Ya tienen el artículo 4 a la vista? Sí, licenciado. Bueno, leámoslo. Dice: identificación de la persona.
La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, es el registro de las personas ahora, ¿no? El que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que la hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de éste. Es decir, así como lo estábamos hablando de don Publio, Cornelio, Escipión, el africano, aquí también, ¿verdad? Nosotros nos identificamos con el nombre con el que nos inscribe en el registro civil, el que se compone de los nombres propios y de los apellidos, o el nombre gentilicio, que está integrado por los apellidos de nuestros padres que nos hayan reconocido. Y cuando hay un niño que es hijo de madre soltera, será inscrito con los apellidos de este. Aquí hay algo muy importante. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Fíjense que yo les cuento que tal vez es un detalle poco trascendente, pero ya les dije que yo una vez tuve ocasión de conocer el caso de un niño abandonado ahí en las bancas de la iglesia catedral, y lo rescató la PGM y lo inscribieron con un nombre, el nombre y el apellido que ellos determinaron, ¿verdad? Por cierto, le pusieron Moisés por aquella referencia de que Moisés quiere decir salvado de las aguas, ¿verdad? Entonces, el nombre de las personas está conformado de dos elementos: el nombre propio y los apellidos de los padres casados o no casados que, con los que se inscriba, ¿verdad? Las mamás solteras pueden inscribirlo con sus dos apellidos, y los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre de las que les dé la institución o la persona que corresponda, ¿verdad? Puede ser una asociación benéfica, ¿verdad? Fíjense que hay otro elemento muy importante en relación al nombre. Fíjense que eso está regulado en el artículo 5º y se refiere a una diligencia que se llama identificación de persona, declaración jurada de identificación de persona. Yo les señalaba hace unos momentos que eso de estarse cambiando de nombre para ponerse seudónimo es absurdo, ¿no? Porque genera una serie de problemas en la práctica, ¿verdad? Fíjense que siempre debemos identificarnos con nuestro nombre completo. Si tenemos dos nombres, con nuestros dos nombres y con nuestros apellidos, los que nos correspondan. Hay un problema básico. Cada semestre ustedes tienen que acudir a la Secretaría y pedir una certificación de sus cursos y advertir que en la certificación se consignen los dos nombres y los dos apellidos. A veces nosotros mismos tenemos la culpa porque solo ponemos un nombre y un apellido, ¿verdad? Eso genera un problema, porque si una persona se identifica con un nombre y con un apellido, pero tiene dos nombres y dos apellidos, es una persona distinta, y eso pasa en las certificaciones de la facultad, y hay problema cuando se llega al examen privado. Mire, usted no ha ganado todos los cursos. ¿Cómo no? Aquí están las certificaciones. No. Esta certificación es de Juan Flores, esta otra de Juan Francisco Flores, esta tercera de Juan Francisco Flores Juárez, aquí hay una de Juan F. Juárez. Entonces, nosotros debemos identificarnos siempre con nuestros dos nombres y nuestros dos apellidos. Ahorita les ejemplifiqué un problema que pudiera ser mínimo, pero si no resolvemos esa situación, que clarificamos que Juan Flores, Juan Francisco Flores, Juan Flores Juárez y Juan Juárez, entonces no nos dan nuestro examen y no nos podemos graduar. Para señalarles un caso, porque podrían haber muchos otros. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues tenemos que ir con un notario. El notario va a redactar una escritura que se llama, que contiene una declaración jurada de identificación de persona. Y ahí la persona, yo, digamos, ¿verdad?, comparezco y declaro ante el notario que los nombres de Juan Flores, de Juan Francisco Flores, de Juan Francisco Flores Juárez y de Juan Juárez corresponden e identifican a una misma persona.
un testimonio de esa identificación, si una copia de la escritura se remite al registro correspondiente para que hagan la anotación de rigor, ¿verdad? Al Registro Nacional de las Personas, a la dependencia que corresponde. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor, ¿verdad? Y fíjense que respecto al cambio de nombre, eso está regulado en el artículo 6º. Las personas pueden cambiarse de nombre, ¿verdad? Hubo una época en que, ya relativamente lejana, en que solo se podían hacer cambios de nombre propio. Los apellidos no se podían variar. Pero eso no es cierto porque en la actualidad ya no tiene lugar, porque el artículo 4º señala que el nombre de una persona se compone del nombre propio y de los apellidos. Entonces, cuando se habla de cambio de nombre, es de cualquiera de los elementos del nombre propio y del apellido. Fíjense que lógicamente nosotros no podemos decir mañana voy a cambiar mi nombre, sino que tiene que realizarse unas diligencias de cambio de nombre ante un tribunal y con la autorización judicial correspondiente. Entonces se manda a hacer la anotación respectiva. Las personas pueden cambiarse de nombre. Fíjense que aquí hay un ejemplo de la oponibilidad del nombre. Dice el artículo 6º, las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Se publica, ¿verdad? Yo como notario digo, a mi oficina acudió una persona con el propósito de cambiarse de nombre. El señor se llama Pedro García y quiere ponerse Juan Francisco Flores. Entonces, cuando yo miro esa publicación, puedo oponerme, porque esa es la oponibilidad que conlleva como característica el nombre. Además, el artículo 7º establece algo muy especial. Dice, la identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene, ni constituye prueba alguna de filiación. ¿Qué quiere decir? Que si yo me cambio de nombre, seré la misma persona, solo que con otro nombre. Imagínense que a mí se me ocurriera la perturbadora idea de cambiarme de nombre y ponerme, ¿qué nombre? Bueno, un nombre extranjero, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese repulsivo presidente de los Estados Unidos que acaba de salir? Trump. Trump. Imagínense que yo me pusiera Francisco Trump y que luego fuera a los Estados Unidos a aducir que él es mi tío o mi primo o mi hermano. Eso no es posible, porque el cambio de nombre no puede ser fundamento para crear una relación parental, o no puedo ir a ponerme de apellido Onassis, ¿verdad? Cambio mi nombre y me voy para Grecia a reclamar la herencia de Onassis porque soy pariente. No se puede, seremos los mismos, siempre. Fíjense que con esto concluyo la clase del día de hoy. No les voy a formular preguntas porque deseo recalcar algunas situaciones y que las tengan presentes. El examen es el día martes 1 de marzo. Ya les enviamos, y creo que hoy se reiteró nuevamente, así es, ¿verdad? Se reiteró nuevamente lo del enlace, porque nosotros lo hacemos a través de Classroom, así es, ¿verdad? Entonces, quiero que lo tengan presente. ¿Qué otra cosa es lo que tenía que notificar? ¿Qué otra? Solo que se asignaron, licenciado. Sí, sí, eso se me olvidaba y eso es básico. Por favor, hay que asignarse a Classroom con el enlace que se les está remitiendo. Eso sí es básico, perdonen, se me estaba pasando por alto, porque si no, no se van a poder examinar ese día, ¿verdad? Hay que asignarse. Ya tenemos una buena cantidad de personas asignadas, pero no están todos. Entonces tienen que estar todos, porque el que no esté asignado y ande formulando petitorios el día de la prueba, ya no va a haber tiempo para resolverlo. Entonces, les pido, por favor, que con base en la referencia que se les está mandando ahorita, se asignen a Classroom, ¿verdad? Que ahí también ya les señalé en algunas oportunidades que no solo están los temarios, sino las clases de la última semana. Y finalmente,
les quiero señalar que aquí está el cuestionario, miren. El cuestionario está conformado de 31 preguntas. Aquí está lo que vimos ahorita. ¿Qué es el nombre en la 22 y la 23? ¿Cuál es la estructura del nombre en el derecho romano? Aquí pregunto también en qué consiste la llamada declaración jurada de identificación de persona, que es el artículo 5 y que lo acabo de explicar, ¿verdad? ¿Por qué se afirma que el Estado civil es extrapatrimonial? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, les pido de favor, es que apenas tengan tiempo, ¿verdad? Ustedes respondan el cuestionario con los textos, las referencias que nosotros mandamos cada día de clase. Al resolverlo están estudiando. De estas 31 preguntas, yo voy a tomar 15 literales, ¿verdad? Para que ustedes las contesten. Ya les he expuesto y lo clarifico porque estoy hasta la coronilla de los señalamientos que se hacen. ¡Ah! Eso es terrible. Ahí se les está dando el test, que esa es una dádiva. Eso no es así, ¿verdad? Este es un mecanismo para estudiar que yo, desde que era maestro de primaria, lo utilizaba y siempre me ha rendido buenos resultados, como espero que les resulte a ustedes, porque les vuelvo a repetir, dado el escaso número de contenidos, ustedes están obligados a sacar 30 puntos. Me va a dar mucho gusto que así sea. El día jueves habrá clase. Yo les pediría que ustedes inicien su ejercicio, que le vayan dando respuesta a las preguntas, para que el día jueves dediquemos parte de la exposición de la clase a clarificar preguntas. Si hay alguna duda, por favor, por el mecanismo que utilizamos para comunicarnos, nos lo plantean y ahí la resolvemos, para que todo esté claro, ¿verdad? Vean, aquí son interrogantes que hemos visto. ¿Cuáles son las etapas de evolución histórica al derecho civil? Fue un derecho nacional, fue un derecho imperial, fue un derecho arquetípico y ahora es derecho privado. ¿Quién fue Caracalla? Etcétera. Entonces, si hay alguna duda, ustedes me la plantean el día jueves. En tanto que eso ocurre, yo les deseo muy buena tarde y muchos éxitos en su clase venidera, porque ya el lunes empiezan los exámenes. Muchas gracias, Lee. Buenas noches. Gracias, Licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas noches.